y vamos a dialogar con Raúl Martínez, quien es dirigente justicialista y ex legislador de Río Negro. Ahora seguramente vamos a hablar de un tema importante con Raúl, pero primero saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto en saludarte. Bueno, precisamente, ¿no? Durante mucho tiempo has estado participando de la política y en este caso en el espacio político que pertenece al justicialismo. Has sido ex legislador de Río Negro. Comentanos un poco la trayectoria que has tenido y además, por otro lado, ¿qué análisis haces sobre la política actual? Bueno, yo no te voy a aburrir la audiencia contándome de mi trayectoria, porque no debe haber más de 4 que puedan estar interesados, pero muy sintéticamente te diría que desde que arranqué la primera interna la tuvimos en el 83, es decir, en aquel momento fuimos a una interna dentro del partido a nivel provincial con 3 listas: la celeste franja verde, celeste franja amarilla y la blanca. La blanca la lideraba Costanzo, la celeste franja amarilla el Vasco Larregui, que fue, después que ganó la interna, ganó la general y fue intendente de Viedma, y la franja verde, que la componíamos un grupo de militantes que salimos tercero. Bueno, de ahí en adelante, que yo recuerde, debo haber participado, si no en todas, en el 90% de la elección interna, producto de la militancia permanente y compromiso político, fundamentalmente desde el arco gremial. Si nosotros como gremio en la UOCRA participamos siempre como brazo de las 62 organizaciones peronistas, que era por aquel entonces el brazo gremial de nuestro movimiento y que constituía por aquel entonces lo que se denominaba la columna vertebral del Partido Justicialista, era el movimiento obrero. Pero bueno, son otros tiempos, los años han pasado y si bien siempre hemos estado en diferentes espacios, digamos, producto de la tarea militante y la participación, tal es así que en el 2015 finalmente tuve la posibilidad de llegar a ocupar un cargo importante, que es el de legislador, pero bueno, en los últimos años, justamente teniendo que ver con la decisión de retirarme, pesaron bastante la falta de participación en la vida interna de nuestro peronismo. Es decir, la conducción actual del partido ha cerrado esas posibilidades en función de artimañas que le hicieron y que le hacen mucho daño al partido. Esas artimañas tienen que ver con la modificación de la Carta Orgánica, con la falta de participación de los militantes, de los afiliados peronistas, simpatizantes, etcétera. Nosotros teníamos en Viedma, por ejemplo, y en otros lugares de la provincia, una participación muy activa de todos los sectores del peronismo. Prueba de ello, por ejemplo, el foro del 2011, el foro 2013, el foro 2015, que fueron en verdaderos centros de estudio donde no solamente participaba la militancia, sino también todos los profesionales, idóneos, técnicos que el peronismo aportaba a la hora de la formulación de proyectos y demás. Eso se terminó, lamentablemente, con la modificación de la Carta Orgánica, que yo le atribuyo principalmente eso, porque desestructuró el partido, cerró las unidades básicas, prácticamente no se hicieron más congresos, y fueron poniendo trabas cada vez que algún sector del peronismo o dirigente intentaba ir a pelear por un lugar, ya sea en las elecciones generales o en las internas, la modificación de la Carta Orgánica y resoluciones posteriores de la mano de Martín Soria y de Nicolás Rochas se encargaron de cerrar todas estas posibilidades. Así que bueno, en la actualidad venía integrando un grupo a nivel provincial, un espacio del justicialismo que lucha justamente por recuperar espacio, por trabajar para la democratización del partido con otra instancia, y manteniendo contacto con gente de la conducción a partir de la presencia de algunos intendentes en la actual conducción.
esto nos abría la posibilidad de empezar a consensuar al menos reglas de juego clara de cara a una posible interna. Las últimas declaraciones de estos compañeros, que teníamos cifradas esperanzas en que se transformaran en vasos comunicantes, a mi entender dan por el suelo esta posibilidad. Creo que siguen pensando de la misma manera, y esto también fue para mí un motivo para decir, bueno, hasta acá llegué, esto sigue, la vida, a nadie le va a joder nada, es decir, sí. el peronismo va a seguir tratando, o la militancia por lo menos, de buscar un espacio de participación, va a seguir con una actitud crítica hacia la dirigencia hasta que la dirigencia empiece a pensar distinto, empiece a pensar que el peronismo es de los afiliados, no del cuatro iluminado, porque de esto no, porque si no, no van a tener, ya estamos tercero en la última elección, cosa que no ocurrió en la historia del peronismo rionegro, salvo en aquella época nefasta en que fue proscripto. Pero de no haber sido así, creo que la falta de participación de los cuadros dirigenciales, militantes del peronismo, han quedado prácticamente vacíos, y la decisión mía tiene que ver también con un desgaste, porque bueno, son muchos años, la participación dentro del sindicalismo también es muy desgastante. Los últimos años que estoy más dedicado al mutualismo, también tiene sus responsabilidades, así que bueno, es tiempo de ir dando un paso al costado, y quizás uno que no está tan abierto, digamos, porque ahora cuando vos decís que sos peronista y que solamente reconoces los derechos, los principios, la ideología, te dicen que tenés que ser más abierto, tenés que ser más pragmático y demás, y para mí no es así en la política. Si no estoy conforme, si no puedo trabajar, si los esfuerzos que he hecho no me alcanzan, bueno, me tengo que ir a mi casa. Jamás irme con el enemigo político que anda con la ambulancia recolectando enfermos, porque no veo la política de ese punto de vista. No concibo la política solamente para obtener cargo, obtener espacio, o ese tipo digamos, de interés sectorial. Esto es un interés conjunto, colectivo, y como decía Perón, nos salvamos todos, nos unimos o nos hundimos todos. Creo que esta es un poco el concepto que yo tengo en particular de la política. Algunos pueden coincidir, otros no, pero bueno, como dije recién, no pasa nada, es decir, la lucha de los peronistas va a seguir, de la mano de los jóvenes, que son los que tienen una visión un poco más, digamos, no solo de más futuro, sino de una visión ya distinta de la política, más acotada a estos tiempos, y seguramente van a pelear duro por participar, por ganarse su lugar, porque de eso se trata. Y el espacio político que justo habías nombrado, Raúl, si no me equivoco, es Convocatoria 23 en Río Negro, en donde participaba también la juventud y distintos integrantes pensando ya para el 2022 y precisamente para el 2023. Sí, Convocatoria 2023 tiene un nucleamiento de dirigentes, de militantes muy importante, como decís vos, de diversos sectores, el sector de la mujer, el sector incluso de concejales de distintos lugares de la provincia, de referentes de unidades básicas, congresales, es decir, todos un grupo bastante importante, que incluso va a estar permanentemente con una actitud crítica frente a la dirigencia, a la conducción del partido, porque entendemos que esta forma de manejarse ha fracasado, nos ha llevado al tercer lugar en la provincia, con lo cual hay que cambiar los métodos y modificar la actitud que han tenido estos compañeros. Y ese grupo, entiendo, va a seguir luchando por ese espacio, va a seguir luchando por la democratización de nuestro partido, y va a sentarse de frente, si se da la oportunidad, con la dirigencia para reclamarle
las medidas que tienen que tomar desde el punto de vista interno para que el partido, en lugar de seguir cayéndose, se empiece a levantar. Bien, y en tu caso, bueno, ¿cómo sigue la agenda? ¿Vas a participar en algún club, institución o cómo sigue? No, yo estoy dedicado de lleno a la Mutual, Uh-huh. el Mutual de los Obreros de la Construcción. Estamos pasando un momento complicado, difícil por la falta de obras, por la falta también de responsabilidad de algunas empresas que no están no están cumpliendo con los compromisos de aporte de los trabajadores a quienes les descuentan, y esto nos lleva a una situación complicada con los proveedores, porque los supermercados, las farmacias, etcétera, hay que ir pagándolas. Sí. En la medida de las responsabilidades que uno va tomando, y esto nos pone un freno, pero estamos de lleno en esa tarea, cumpliendo con lo que tenemos que cumplir, y además avanzando en otros proyectos que seguramente en algún momento lo vamos a charlar, que son muy interesantes, que son muy importantes para el sector de la construcción, y bueno, y con esto es una, digamos, de tiempo completo. No te admite ocuparte de distintas cosas a la vez, porque terminás no cumpliendo con nada, y a mí la política me apasiona, el peronismo me apasiona, pero en los últimos tiempos noto que me afecta también hasta en lo físico, y así que bueno, vamos a descansar un poco, vamos a pensar un poco más en frío y vamos a dedicar las energías en lo que realmente vale la pena, porque a veces también los muchachos con estas actitudes te hacen sentir que todo lo que haces no alcanza. Así que bueno, ahí vamos a estar, y ahí vamos a estar trabajando y poniendo todas las energías que pueda. Gracias, Raúl, por estar aquí en El Politólogo y El Político. No, gracias a vos por la preocupación, por la participación, y un gran saludo a los oyentes. Raúl Martínez, quien es dirigente gremial, justicialista y ex legislador de Río Negro, estuvo en FM La Costa.